Donald Trump insistió en que hubo fraude electoral en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. El expresidente contestó formalmente al comité que investiga el asalto al Capitolio y que ayer decidió citarlo a declarar sin que Trump muestre intención de cumplir con la citación. Haití se enfrenta a una catástrofe humanitaria por la violencia en las calles, la escasez de alimentos y un nuevo brote de cólera. Así lo confirma el nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y continúa el aumento de precios en Argentina. La inflación se situó en el 6,2% en septiembre en el país suramericano. Esto deja la inflación interanual en el 83%, afectando especialmente a los combustibles y los alimentos. Bienvenidos a este nuevo informativo dedicado a las principales noticias del continente americano. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos esta emisión en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump respondió por carta a la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, que votó de forma unánime citarlo para esclarecer los hechos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump volvió a insistir en un fraude electoral sin aportar pruebas. El informe final sobre el asalto se hará público a finales de año, aunque parece poco probable que Trump vaya a declarar. Tiene más detalles Luis Muñoz. Señor presidente, en esta votación hay 9 por el sí y 0 por el no. Se acuerda la resolución. Unánime. Donald Trump tendrá que comparecer ante la Cámara de Representantes. La comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 acusó al expresidente de tener un plan premeditado para declararse ganador de las elecciones aunque perdiese. Él es la única persona en el centro de la historia de lo que sucedió el 6 de enero. Debe responder ante millones de estadounidenses cuyos votos quería desechar como parte de su esquema para permanecer en el poder. Parece poco probable que el comité pueda interrogar al expresidente. Trump puede recurrir la citación y, en última instancia, negarse a contestar a las preguntas. Sí habló en su propia plataforma Truth Social. ¿Por qué no me pidió la comisión no seleccionada que testificara hace meses? ¿Por qué esperaron hasta el final, los últimos momentos de su reunión? Porque la comisión es una basura total que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país, que por cierto va muy mal. ¿Un hazme reír en todo el mundo? La comisión argumentó que Trump sabía que había perdido. Querían usar el hecho de que los demócratas votan más por correo para frenar el conteo. En ese contexto, se conoció una declaración inédita de victoria electoral. También llamados a la violencia de asesores de Trump y nuevos vídeos de los sucesos del 6 de enero, cuando partidarios de Trump interrumpieron en la sede del Congreso para evitar que se certificase el triunfo de Joe Biden. Según el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos, Haití se enfrenta a una catástrofe humanitaria debido a la violencia en las calles que ha ocasionado que cientos de personas sufran escasez de alimentos y agua potable. Además, un nuevo brote de cólera pone en riesgo a la población. Andrés Granadillo tiene los detalles. Haití al borde de una catástrofe humanitaria. Es la advertencia que lanza este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La situación de la seguridad alimentaria en Haití está empeorando. El informe dice que, según las cifras que tenemos, 4,7 millones de personas en Haití se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1,8 millones se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria. Unas 19.000 personas en Cité Solé, uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe, se enfrentan a un hambre catastrófica debido al aumento de la violencia. Además, unos 100.000 niños menores de 5 años en Haití sufren de desnutrición severa. Hace 6 meses teníamos cifras más bajas. Estamos viendo un aumento de 200.000 personas en situación de inseguridad alimentaria aguda y un aumento de 500.000 de personas para los niveles de emergencia. Hay personas clasificadas en la fase 5. Esta es la peor clasificación en la escala de 5 puntos que actualizamos para calificar la inseguridad alimentaria. Y es que hace un mes las bandas haitianas impiden la distribución de gasóleo y gasolina, lo que paraliza negocios y hospitales. Sectores de Puerto Príncipe están literalmente aislados por las mafias, que con barricadas impiden que la capital se comunique con otras ciudades del país. La situación crea escasez de productos básicos y vitales como el agua, y la gente lucha para poder llegar a sus trabajos. Hace menos de una semana, el primer ministro Ariel Henry propuso que fuerzas internacionales ayudaran para luchar contra la inseguridad.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el despliegue inmediato de una fuerza armada especial. Sumado a esto, el país más pobre de América Latina se enfrenta a un brote de cólera que hasta el momento ha dejado 18 muertos y 32 casos confirmados. Seguimos en América Latina. En Argentina los precios continúan en aumento. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el mes de septiembre la inflación fue del 6,2%, una pequeña desaceleración respecto a la cifra de agosto. Pese a ello, la inflación interanual alcanzó el 83%, lo que supone el mayor incremento desde 1991. Anteriormente, Gustavo Nefa, economista de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, nos contaba cómo afecta esta situación a los ciudadanos. Bueno, hay una encuesta de Focus que habla de un 10% de caída en el consumo, ¿sí?, de las tiendas o almacenes. Los argentinos están remodelando sus consumos para intentar ahorrar más y obviamente que el incremento de precio golpea el poder adquisitivo del bolsillo de los trabajadores por quinto año consecutivo. Es una erosión del poder adquisitivo, del poder de compra de los argentinos por quinto año consecutivo, que obviamente se sufre en el día a día. La pobreza es mucho más alta como expectativa hacia adelante de la inflación que se acelere y obviamente de un desempleo que incluye la cifra oficial, todos aquellos planes sociales que obviamente que sin ellos estaría muy por encima del 11%, actualmente ligeramente por debajo del 7%. Y en Perú saltó una nueva polémica que salpica a importantes figuras del Estado, y es que la fiscal general del país, Patricia Benavides, figuró temporalmente como fallecida en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en lo que el organismo ha denominado como una manipulación de los registros oficiales. También apareció como fallecido el ciudadano Alejandro Sánchez, buscado por las autoridades como parte de una presunta organización criminal en el ejecutivo de Pedro Castillo. Y este 14 de octubre se conmemora el Día Mundial del Reciclaje de Desechos Electrónicos. En Ecuador, una nueva normativa obliga a productores y consumidores a recolectarlos. Nuestro corresponsal Gustavo Ortega se trasladó a un centro de reciclado electrónico en la ciudad de Guayaquil y nos cuenta la historia. Que no me sirve, ¿no? Ivonne aprende a reciclar sus desechos electrónicos. Como ella, cada ecuatoriano acumula un promedio de 5,3 kilogramos anuales en un país sin cultura de reciclado. No sabemos dónde desecharlos, porque si bien es cierto, tirarlos a la basura nos perjudica al medio ambiente, pues no, y más bien tenemos que colaborar hoy en día para un mejor mundo. Oportunidad que motiva a Gustavo Marrio, un analista de sistemas convertido en gestor ambiental, quien intenta concienciar a los ecuatorianos con la instalación de contenedores elaborados de desechos plásticos y residuos electrónicos para deshacerse de los aparatos tecnológicos en desuso. Todo comienza aquí, con 35 toneladas de residuos tecnológicos. Casi el 100% puede ser aprovechada o reinsertada en el mercado. El 95% de lo que nosotros procesamos es recuperable. Es decir, desde el plástico, el cobre, el aluminio, la chatarra, son reinsertados localmente, y lo que se exporta básicamente son las tarjetas electrónicas a refinerías, donde lo que hacen es fundir el material y recuperar oro, paladio, plata. En este pequeño centro de recuperación, Wander Nieves, técnico informático, fomenta un mercado circular emergente. Ecuador está promoviendo una normativa que obliga a productores y empresarios a recuperar los desechos electrónicos que produce la cadena productiva. Para que puedan seguir dando sus funciones, ¿okay? Y así apoyando a aquellas personas cuyos recursos son muy bajos, dándoles equipos a buen precio. Impresoras. Se fomenta la economía circular, reduciendo la huella de carbono de productos. De vuelta a este centro de recolección, se dividen, desarman y clasifican la basura tecnológica. Destruyen y compactan, ponen en práctica el ecovalor y la responsabilidad extendida de productos, nuevos términos a los que Gustavo acostumbra a los ecuatorianos. Esto significa 90.000 toneladas al año. De esto, solamente entre el 3 y el 5% es reciclado correctamente. Una minería urbana que aspira a librar de su basura tecnológica en menos de 10 años al Ecuador. Hasta aquí este informativo, sigan conectados.